Abel Carver medía sus días por el silencio que había entre ellos. 13 años desde que Mary murió. 13 años de café al amanecer en un porche que daba la espalda al pueblo de manera deliberada. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre su rancho en Texas, deteniéndose en la taza de hojalata abollada que sostenía en sus manos curtidas. El grito llegó débil con el viento, humano, femenino, desesperado. Abel dejó la taza despacio, con la misma deliberación que ponía en todas las cosas. Siguiendo el sonido, llegó al recodo del arroyo, donde ella yacía acurrucada contra la piedra, despojada tanto de su ropa como de su dignidad. Sus ojos, cuando encontraron los de él, no tenían lágrimas, solo la resignación hueca de quien ya había visto lo peor de la humanidad y no esperaba nada mejor. Abel se quitó el abrigo y le dio la espalda. Mi cabaña está justo más allá de esa loma cuando esté lista, señora. Algunas decisiones definían a un hombre. Esta los definiría a ambos. En el duro paisaje del Texas de 1878, a veces la dignidad es lo único que queda cuando todo lo demás ha sido arrebatado. ¿Qué harías tú ante la elección de Abel? ¿Arriesgar tu aislamiento ganado con esfuerzo para proteger a una desconocida, o apartarte de los problemas ajenos? Comparte abajo tus pensamientos sobre cómo se ve la verdadera fortaleza en los momentos que ponen a prueba nuestra humanidad. Si crees que hay posturas que valen la pena sin importar el costo, sigue el próximo capítulo de esta historia de valor silencioso y sanación inesperada. Abel Carver despertaba antes del sol, igual que lo había hecho todos los días desde que terminó la guerra. 13 años de rutina habían trazado senderos lisos en su vida. Café al amanecer, el ganado con la primera luz, trabajo en las cercas hasta el mediodía. El pequeño rancho en el condado de Lampas no exigía conversación, no hacía preguntas sobre el pasado, no requería nada más que trabajo y vigilancia. Encendió el fuego matutino con movimientos practicados, cada trozo de leña colocado con la economía de un hombre que no desperdiciaba nada, ni madera, ni palabras, ni emoción. La cabaña permanecía casi como su esposa la había dejado, aunque el polvo había borrado su toque de todas las superficies, salvo del pequeño arcón donde guardaba sus cosas. El café burbujeaba en la olla ennegrecida. Abel vertió el líquido humeante en una taza de hojalata abollada, la llevó al porche y se sentó en la silla que daba la espalda al pueblo. El sol de abril se asomó por la cresta oriental, pintando largas sombras sobre su tierra. Buen clima para reparar la línea de la cerca junto al arroyo, donde las crecidas invernales habían aflojado los postes. Sus dedos rozaron inconscientemente la cicatriz del muslo, un recuerdo de Schahilo que dolía cuando amenazaba la lluvia. No hoy. Hoy estaría despejado y vacío como todos los días que había construido desde que Mary murió de fiebre mientras él estaba fuera explorando para la Unión. Abel terminó su café, enjuagó la taza en la bomba y ensilló su caballo con la eficiencia silenciosa que definía su existencia. La tierra se extendía ante él, 40 acres de terreno áspero de Texas que no le pedían nada más que sudor y constancia. De ambos tenía de sobra. El sonido llegó primero débil. No era ganado ni coyote, sino humano. Un grito llevado por el viento desde la dirección del recodo del arroyo. Abel se quedó inmóvil, escuchando. El sonido volvió, más débil ahora, una voz al borde de la rendición. Se acercó al recodo del arroyo con la mano en el rifle, cauteloso ante lo que pudiera encontrar. El agua corría clara sobre piedras lisas. La furia del invierno había cedido hacía tiempo al fluir más suave de la primavera. Al principio no vio nada inusual, solo el paisaje familiar de su linde. Entonces un movimiento llamó su atención. Contra el tronco de un álamo, parcialmente oculta por la sombra, yacía una mujer. A medida que Abel se acercaba, apretó la mandíbula ante lo que encontró. La habían despojado de su ropa, su dignidad había sido arrancada igual que las prendas ausentes de su cuerpo. Moretones marcaban sus brazos donde unas manos habían apretado con demasiada fuerza. Sus pies estaban arañados y sangrantes por haber caminado descalza sobre terreno áspero. No levantó la vista cuando él se acercó, pero su cuerpo se tensó, preparándose para un tormento mayor.
Abel desvió la mirada de inmediato, por instinto. La guerra le había mostrado las profundidades de la crueldad humana, pero esta humillación deliberada despertó una ira fría que no había sentido en años. Se quitó el abrigo, la gastada chaqueta azul de caballería que aún usaba, pese a los recuerdos que cargaba, y dio un paso atrás. «Señora», dijo, la palabra saliendo áspera de una garganta que ya casi no formaba palabras. «Voy a dejar este abrigo aquí. Me daré la vuelta. Mi cabaña está justo más allá de esa loma cuando esté lista». Colocó el abrigo sobre una roca, al alcance de ella, y se dio la vuelta, dándole la opción de tomarlo o no, de seguirlo o no. La decisión sería solo suya. Después de lo que le habían hecho, la elección quizá fuera la única dignidad que podía ofrecerle. Abel caminó hasta su caballo, montó y regresó despacio hacia su cabaña sin mirar atrás ni una sola vez. El vacío de la mañana se había llenado de una complicación indeseada, pero había líneas que no podían cruzarse, crueldades que no podían ignorarse, ni siquiera por un hombre que había construido su vida alrededor del silencio. Ella apareció en su puerta una hora después, con el abrigo aferrado a su cuerpo como una armadura. Abel había aprovechado el tiempo para preparar el lugar, despejando el pequeño segundo cuarto que había permanecido vacío desde que construyó la cabaña. Colocó algunas de las cosas de Mary, un vestido, ropa interior, un cepillo, fuera de la puerta, y luego se retiró para darle a aquella desconocida espacio para recuperar la compostura que pudiera. De pie ahora en el umbral, ella parecía a la vez frágil y feroz. La suciedad le marcaba el rostro, pero sus ojos mantenían una vigilancia constante que reconocía el poder de él para hacer daño, aunque lo juzgaba poco probable de usarlo. Abel hizo un gesto hacia el interior sin acercarse. «La habitación de invitados es suya», dijo, señalando la puerta. «Hay cosas de mi difunta esposa. Deberían quedarle más o menos bien». Hizo una pausa, incómodo con tantas palabras juntas. «No hago preguntas que no tengan respuestas ofrecidas». Ella asintió una vez, un movimiento apenas perceptible, y entró. Abel cerró la puerta principal detrás de ella y luego se fue al porche para darle espacio. Oyó la apertura y el cierre cuidadoso de la puerta del dormitorio, y después, silencio. Recuperó otra taza, la taza de Mary, sin usar durante 13 años, y sirvió café recién hecho. La colocó sobre la mesa junto a un plato de pan de maíz y cerdo salado, y volvió al porche. La comida era una hospitalidad sencilla, nada más, pero era todo lo que sabía ofrecer. A través de la ventana, la vio salir finalmente del dormitorio. El vestido de Mary le quedaba suelto en su figura más delgada, pero lo llevaba con una dignidad que trascendía las circunstancias. Se acercó a la mesa con cautela, miró la comida y luego se sentó a comer con movimientos lentos y deliberados. Cuando el crepúsculo comenzaba a caer, Abel oyó el ritmo distante de caballos que se aproximaban. Revisó su rifle y esperó. ¿Quién vendría tan lejos del pueblo, y qué querrían de una mujer a la que ya habían intentado destruir? Abel no había ido al pueblo en 3 semanas, a juzgar por cómo moría la conversación cuando entraba en la tienda general de Wheeler. Eso había sido demasiado pronto para la comodidad de algunos. La campanilla sobre la puerta tintineó anunciando su llegada, atrayendo las miradas de 4 hombres reunidos cerca de la estufa de hierro. Sus miradas se detuvieron un instante y luego se apartaron deliberadamente. Sarah Wheeler dejó a un lado el libro de inventario que estaba actualizando y se acercó al mostrador. A los 40 años, se movía con la autoridad tranquila de una mujer que había enterrado a un esposo y criado a 2 hijos sola. Su tienda era el alma del comercio en 20 millas a la redonda. «Buenos días, Abel», dijo. «Ni cálido ni frío, solo negocios. ¿Qué puedo darle?» «Harina, café». Colocó una cesta de huevos sobre el mostrador. «Y algo de tela, algodón sencillo». La ceja de Sara se alzó ligeramente ante el último artículo, pero asintió y comenzó a reunir los suministros. Los hombres junto a la estufa retomaron su conversación, con las voces lo bastante altas para que Abel pudiera oírlas. La viuda Holt se largó, tan loca como su madre, dicen.
El que hablaba era Ellis Jackson, un hombre que poseía más ganado que sentido común. Jeremiah dice que robó reliquias familiares. Recompensa para cualquiera que la vea, añadió Tom Billings, que nunca había sido conocido por rechazar dinero sin importar el trabajo requerido. Abel mantuvo el rostro impasible mientras contaba las monedas para su compra. Sara se inclinó hacia adelante, bajando la voz. La gente está mirando qué se lleva hoy de aquí, Abel. Él asintió una sola vez, comprendiendo. Los pueblos pequeños vivían del chisme. Alguien había visto algo. Tal vez a la mujer caminando hacia su rancho. Tal vez su abrigo sobre sus hombros. Mientras Abel cargaba sus suministros, el sheriff Grant observaba desde el porche de la cárcel, el rostro inescrutable bajo el bigote. Ninguno de los dos reconoció al otro. Sara cerró la puerta principal, giró el letrero a cerrado y llamó a Abel al almacén. El espacio olía a cuero, granos de café y al dulzor tenue de los barriles de melaza. Encendió una cerilla para prender un farol a pesar de ser mediodía. La pequeña llama proyectó sombras sobre su rostro preocupado. Los Holt estuvieron aquí ayer, dijo sin rodeos. Jeremiah y sus hijos pusieron esta tienda patas arriba buscando a Lena, así se llama. La viuda de Walter Holt. Abel acomodó sus facciones para no revelar nada, sin pedir su historia. Tal vez debería. Sara dobló un vestido de mujer, una camisa y unas medias en papel marrón sencillo. Jeremiah Holt afirma que su hijo murió de fiebre. La verdad es que el joven Walter Holt era más cruel borracho que sobrio. Golpeó a esa muchacha con una ferocidad terrible. Ella hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de Abel. Después de que Walter murió, la trataron como si fuera propiedad. Cuando se negó a ser entregada al hermano menor, el gesto de su mano completó lo que las palabras no pudieron decir. La mandíbula de Abel se tensó. ¿Cuántos Holt hay? Jeremiah y 3 hijos. Están conectados con todos los que importan en el condado. El juez Crawford les debe dinero. La hermana del sheriff Grant se casó con el hijo del medio. Ella colocó la ropa envuelta en las manos de Abel. Cuando vengan, y vendrán, no los enfrente solo. Abel metió la mano en el bolsillo, pero Sara negó con la cabeza. No hay cargo por esto. Aún así, él dejó el pago y salió por la puerta trasera, donde menos miradas seguirían su partida. El peso del paquete parecía mayor de lo que debía, cargado de complicaciones que llevaba 13 años evitando. Sin embargo, al montar su caballo, Abel sintió que su mano se deslizaba hacia el lugar donde antes había estado prendida su placa de ayudante del sheriff. Algunos hábitos morían más lentamente que otros. Abel regresó y encontró la cabaña barrida, el fuego avivado y una olla con algo que olía mejor que cualquier cosa que hubiera logrado en años. La mujer, Lena, se corrigió, estaba junto a la estufa, removiendo con una cuchara de madera. Se tensó ligeramente al verlo entrar, pero no huyó. Él dejó el paquete sobre la mesa. De Sarah Wheeler. Pensó que quizá necesitarías esto. Gracias. Su voz salió suave pero clara, las primeras palabras que había pronunciado. 2 sílabas sencillas que, de algún modo, aliviaron la incomodidad entre ellos. Abel colgó el sombrero y fue a lavarse las manos en la palangana. Notó las transformaciones sutiles de la cabaña, el suelo barrido, los estantes ordenados, sus pocas pertenencias dispuestas con cuidado. Ella había impuesto orden a su existencia austera sin sobrepasar límites. Huele bien, dijo, asintiendo hacia la olla. Estofado. No había mucho con que trabajar, respondió ella, con un matiz de disculpa. Más de lo que yo habría hecho, replicó él, queriendo expresar aprecio aunque las palabras salieran ásperas. Comieron en un silencio que pasó de tenso a algo cercano a lo cómodo. Abel la observó de reojo, la forma cuidadosa en que se movía, los gestos deliberados que revelaban cautela y determinación a la vez. Sus manos eran las de una mujer acostumbrada al trabajo, pero educada, sus modales decían más de lo que ella probablemente pretendía. Cuando terminaron, ella recogió los platos sin que se lo pidieran,
estableciendo su lugar no como invitada, sino como colaboradora. Abel reconoció la comunicación silenciosa, su manera de pagar el refugio, de mantener la dignidad. Abel dejó su taza de café y se acercó a la ventana. «Vienen jinetes», dijo, con la voz inalterada pero los hombros tensándose. «Será mejor que te mantengas fuera de la vista». La nube de polvo en el horizonte anunciaba la llegada que había esperado desde el pueblo. Los Holt venían a reclamar lo que creían suyo. 3 jinetes se detuvieron frente a la cabaña. El mayor, de barba canosa y ojos fríos como piedras de río, evaluó la propiedad con la mirada de un hombre que ya calculaba cuánto valdría en una subasta. Sus 2 hijos lo flanqueaban, reflejos más jóvenes de sus rasgos duros. Sus caballos se inquietaban bajo el calor del mediodía, percibiendo la tensión. Abel esperó en el porche, el rifle apoyado con descuido contra la pared detrás de él, lo bastante cerca para alcanzarlo, lo bastante lejos para sugerir que no buscaba problemas. El silencio se estiró entre ellos como una cuerda tensa. «¿Eres Abel Carver?», preguntó por fin el mayor, con el tono autoritario de un hombre acostumbrado a ser obedecido. «Lo soy. Soy Jeremiah Holt. Estos son mis hijos, Samuel y Ezequiel», dijo, señalándolos. «Buscamos a mi nuera. El rastro conduce hasta aquí». Abel los estudió, notando cómo las manos de los hijos descansaban cerca de las cartucheras, cómo sus miradas se desviaban hacia las ventanas de la cabaña. El mayor de los hijos, Samuel, tenía la mirada pesada de quien disfruta la incomodidad ajena. «Esto es propiedad privada, señor Holt». La boca de Jeremiah se tensó bajo la barba. «La ley dice que la familia tiene derecho a recuperar a los suyos. La ley también dice que un hombre decide quién se queda en su tierra y quién no». Abel cambió ligeramente el peso, manteniendo la apariencia de calma mientras se colocaba entre los jinetes y la puerta. Jeremiah desmontó, cruzando el límite invisible que Abel había marcado, con deliberada provocación. «¿Estás escondiendo a una ladrona, Carver? La mujer robó propiedad familiar cuando huyó. Eso es un asunto criminal». Abel no dijo más. Sostuvo la mirada del hombre con la paciencia firme de alguien que había soportado amenazas peores que la fanfarronería. La puerta de la cabaña se abrió. Todos se volvieron para ver a Lena en el umbral, vestida correctamente, el rostro sereno a pesar de la palidez de sus nudillos aferrados al marco. Lena salió al porche, sin mostrar nada de la tormenta que seguramente rugía en su interior. Estaba por encima de ellos, la altura dándole una leve ventaja. El vestido que Sara había enviado le quedaba bien, modesto, correcto, una declaración de dignidad recuperada. La postura de Jeremiah cambió, adoptando un aire paternal que mal disimulaba la amenaza subyacente. «Lena, niña, es hora de volver a casa. Cualquier agravio que tengas, la familia lo arregla en privado». Lena permaneció en silencio, la mirada firme sobre su suegro. El silencio se prolongó, incómodo para los Holt, que se removieron en sus monturas. «Te estás avergonzando a ti misma y faltando al respeto a la memoria de Walter», continuó Jeremiah, endureciendo la voz al ver desafiada su autoridad. Samuel se inclinó hacia adelante en la silla. «Vamos, Lena. He preparado la habitación tal como te gusta». Su sonrisa sugería arreglos que ella nunca había aceptado. Ezequiel, el menor, al menos tuvo la decencia de verse incómodo, con los ojos fijos en la crin de su caballo en lugar de en la mujer que habían abandonado medio desnuda junto al arroyo. «Se queda si ella lo elige», dijo Abel, con voz nivelada. «Eso es todo». El rostro de Jeremiah se oscureció de ira mal contenida. «Esto no es asunto tuyo, Carver. La mujer es adulta y, como su madre antes que ella, no se le puede confiar decisiones sensatas». «A mí me parece muy lúcida», replicó Abel. Lena dio un paso adelante, colocándose deliberadamente más cerca de Abel. «Una elección visible para todos». No dijo nada, pero su posición hablaba por sí sola. La mano de Jeremiah se cerró con fuerza en el arzón de la silla. «Esto no ha terminado, Carver. Ni mucho menos.
Los tres hombres montaron de nuevo. Jeremiah reafirmó su control sobre sus hijos con gestos secos. Al alejarse, gritó por encima del hombro. Volveremos con el sheriff, Carver. La ley está de nuestro lado en esto. Abel esperó a que el polvo se asentara antes de volverse hacia Lena. Supongo que deberíamos prepararnos para eso. Después de que los Holt se marcharon, Lena se quedó mirando un trozo de tierra desnuda junto a la cabaña, viendo algo que Abel no podía ver. El sol de la tarde iluminaba la determinación en su rostro mientras evaluaba el terreno poco prometedor. Sus dedos trabajaron la tierra, probando su composición con el conocimiento de quien entiende de cultivos. ¿Tiene semillas?, preguntó, rompiendo el silencio. Semillas de hortalizas. Abel levantó la vista de revisar su rifle, sorprendido por el giro inesperado. Hay algunas en el cobertizo, del año pasado. ¿Podría? Dudó, la petición claramente importante para ella. ¿Estaría bien si plantara un huerto aquí? Abel consideró el terreno duro que ella señalaba. La tierra no es muy buena. Mucha arcilla. Mi madre cultivó verduras en suelos peores, respondió ella. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro, la primera que él le había visto. Sé cómo hacer que las cosas crezcan. Caminaron juntos hasta el cobertizo donde Abel guardaba herramientas y provisiones. El espacio estaba organizado con precisión casi militar. Encontró una caja de hojalata con sobres de semillas, frijoles, calabazas, tomates conservados de la temporada anterior. No es mucho, dijo, entregándole la caja. Nunca tuve buena mano para cultivar. Lena examinó las semillas con dedos expertos, evaluando su viabilidad. Para empezar servirán, quizá necesitemos más luego. Abel se sorprendió asintiendo. Las palabras implicaban un futuro que ninguno había reconocido aún. Encontró una pala y una azada de repuesto, los mangos gastados por las manos de su esposa años atrás. Lena las tomó con reverencia, comprendiendo su significado sin que nadie se lo explicara. Al caer el sol, ella había marcado los límites de su huerto con piedras recogidas del arroyo. Pequeños surcos aparecieron en la tierra, el inicio de un orden impuesto al desierto. Abel observó a distancia, reconociendo el acto por lo que era, no solo jardinería, sino echar raíces. Cuando cayó la noche, oyeron un solo caballo aproximarse. El sheriff, dijo Abel, reconociendo el paso irregular del alazán de Grant. Las manos de Lena se quedaron quietas en la tierra, pero no corrió a refugiarse dentro. Otra pequeña victoria. El sheriff William Grant se quitó el sombrero al acercarse, un gesto de respeto que contrastaba con los documentos oficiales doblados en el bolsillo de su chaqueta. A los 51 años, Grant cargaba el cansancio de un hombre que había cedido demasiadas veces ante poderes mayores que su placa. Su bigote caía en las comisuras, igual que su boca. Buenas tardes, Carver, señora, asintió a ambos, quedándose incómodo junto a su caballo en vez de desmontar del todo. Sheriff, respondió Abel, sin cordialidad ni hostilidad. Grant se aclaró la garganta. Hoy tuve la visita de Jeremiah Holt. Está presentando documentos oficiales alegando que su nuera no está bien, y solicita la tutela. A mí me parece perfectamente bien, replicó Abel, con tono uniforme, aunque su postura se había vuelto alerta. El sheriff miró a Lena, que permanecía con las manos manchadas de tierra y la mirada firme. Fue él quien apartó los ojos primero. Bajó la voz, aunque no lo suficiente para que Lena no oyera. El juez le debe dinero a Holt. Esto no va a salirles bien en el tribunal. ¿Tengo yo alguna voz en este asunto, sheriff?, preguntó Lena, con una voz clara y controlada que cortó el aire del atardecer. Grant se removió, jugueteando con el ala del sombrero. Legalmente, señora, no mucha. Las viudas quedan bajo la protección de la familia del marido a menos que se vuelvan a casar o tengan medios propios. ¿Y si tengo empleo?, insistió Lena. ¿Si no dependo de la caridad? El sheriff parpadeó, pensativo. Podría ayudar,
pero la influencia de Holt es profunda. ¿Cuándo es la audiencia?, preguntó Abel. El viernes, en el tribunal del juez Crawford. A las 10. Grant montó su caballo. Por lo que valga, lamento este asunto. Hay cosas que no están bien, haya ley o no. Cuando el sheriff se marchó, Abel se volvió hacia Lena. ¿Conoces a alguien que pueda ayudar? ¿Familia, amigos? Los ojos de Lena se endurecieron. No hay nadie. Solo nosotros. La palabra nosotros quedó suspendida en el aire entre ellos, la primera alianza que cualquiera de los dos había formado en años. El sheriff Grant regresó al amanecer, esta vez con documentos oficiales que llevaban el sello del condado. La luz de la mañana no suavizaba la resignación en sus ojos cuando se los entregó a Abel. Lena estaba en el umbral, el rostro sereno pese a la preocupación bajo su piel tostada por el sol. La audiencia está fijada para el viernes. El juez Crawford escuchará la petición de tutela, explicó Grant. A las 10, en el juzgado. Abel desplegó los papeles, leyendo el lenguaje formal con el ceño fruncido. ¿Con qué fundamentos? Abandono del hogar conyugal, inestabilidad mental, robo de propiedad familiar, recitó el sheriff sin convicción. Bastante estándar en estos casos. No me llevé nada excepto el relicario de mi madre, dijo Lena, con una ira contenida. Sus dedos tocaron inconscientemente el pequeño colgante en su cuello, la única posesión que había logrado conservar. El sheriff tuvo la decencia de parecer avergonzado. Tendrá que presentarse, señora. Si no lo hace, el fallo irá automáticamente a favor de los Holt. Abel dobló los papeles con cuidado. ¿Y si luchamos? Entonces será mejor que tengan algo más fuerte que su palabra contra la de Jeremiah Holt. Grant se colocó el sombrero, listo para irse. El juez Crawford le debe a Holt la financiación de su última campaña, y Samuel Holt tiene 3 testigos listos para declarar sobre los supuestos episodios de la señora Holt. Invenciones, dijo Lena, la palabra afilada como un cuchillo. Puede ser, señora, asintió el sheriff, pero el testimonio jurado pesa. Después de que el sheriff se fue, Abel tomó su sombrero. Conozco a alguien que podría ayudar. Un hombre que conoce la ley tal como está escrita y tal como se aplica. Lena asintió. Iré contigo. No fue una pregunta, sino una declaración de intención. Abel reconoció el cambio de protección a sociedad y lo aceptó con un gesto. Tomás Reyes no dejó de martillar cuando se acercaron a su fragua, pero sus ojos siguieron su llegada con evaluación cuidadosa. La herrería estaba en el borde del pueblo, reflejo tanto de la necesidad práctica como de las fronteras tácitas de la comunidad. A los 44 años, Tomás se movía con la dignidad tranquila de un hombre que había sobrevivido a las mareas cambiantes de la política fronteriza con un ingenio más afilado que las hojas que forjaba. Ha pasado tiempo, Tomás, dijo Abel, desmontando y atando el caballo. Tomás hundió el metal incandescente en agua, haciendo que el vapor sisease. 3 años y 2 meses desde que colgaste la placa. Asintió hacia Lena. Señora, bienvenida. La formalidad en su trato llevaba un respeto que a menudo se negaba a mujeres en su situación. Lena se irguió un poco, reconociendo a un aliado. Necesitamos tu ayuda, dijo Abel. Es un asunto legal. Tomás dejó a un lado las herramientas, limpiándose las manos en el delantal de cuero. Ya oí hablar de los Holt. Los condujo a una pequeña habitación detrás de la fragua, donde libros y registros llenaban estanterías de madera basta. ¿Estuvo casada con Walter Holt? Preguntó directamente a Lena. Sí, y ahora su padre pretende reclamarme como propiedad. La expresión de Tomás se ensombreció al examinar la citación que Abel le entregó. Sus ojos, más educados de lo que muchos esperarían de un herrero, recorrieron el lenguaje legal con método. Al cabo de un momento, alzó la vista. Puede haber una forma. No como esposa, sino como empleada bajo contrato. Así tiene derechos distintos.
Tomó una hoja y comenzó a escribir con una letra que delataba educación formal. Un contrato de trabajo fechado antes de la presentación judicial establece que usted ha sido contratada como ama de casa y jardinera, con salario y alojamiento. Su pluma se movía con precisión practicada. La convierte en una mujer libre empleada por el señor Carver, no en una tutelada a reclamar. ¿Funcionará?, preguntó Abel. Tal vez. Le da al juez una alternativa si quiere salvar las apariencias mientras desafía a Holt. El camino al pueblo se extendía ante ellos, cada golpe de los cascos acercando a Lena a enfrentarse a los Holt con toda la comunidad como testigo. Abel condujo el carro con firmeza, los ojos siempre vigilando el horizonte por costumbre. A su lado, Lena llevaba el contrato de trabajo bien guardado en el bolsillo, repasando lo que diría. El juez Crawford intentará hablar por encima de ti, advirtió Abel, rompiendo el silencio compartido. No se lo permitas. Fui maestra antes de casarme con Walter, respondió Lena, una revelación que claramente lo sorprendió. Sé cómo hacerme oír. Abel la miró con nueva apreciación. No sabía que fueras maestra. Hay muchas cosas sobre mí que los Holt intentaron enterrar. La determinación endureció sus rasgos. Pero recuerdo quién era antes de que Walter Holt decidiera convertirme en su esposa. A medida que se acercaban al pueblo, el camino se volvía más transitado. Agricultores y rancheros saludaban a Abel con la cabeza, mientras sus miradas curiosas se detenían en Lena. Las noticias corrían rápido en las comunidades pequeñas, y verlos juntos confirmaba los rumores susurrados. Se detuvieron brevemente en la tienda general de Wheeler, donde Sara le puso un chal en las manos a Lena. Para el juzgado, susurró. Importa la apariencia ante el juez Crawford. Sus ojos mostraban una comprensión no expresada, una mujer que había atravesado circunstancias difíciles reconociendo la lucha de otra. El juzgado se alzaba en el centro del pueblo, su madera encalada ya amarillenta bajo el sol de Texas. 3 caballos atados al poste llevaban la marca Holt en las sillas. Se detuvieron en los escalones, con el peso de lo que los esperaba flotando entre ellos. Dentro estaban los Holt, el juez y la mayoría de los chismosos del pueblo, todos reunidos para presenciar el espectáculo de una mujer luchando por su propia libertad. Abel le ofreció el brazo. ¿Lista? Lena alisó el vestido prestado y alzó el mentón. He estado lista desde el día en que me dejaron junto a tu arroyo. El juzgado quedó en silencio cuando Lena caminó por el pasillo central, sin apartar la vista del estrado del juez Crawford. La sala estaba llena. Los habitantes del pueblo se apiñaban contra la pared del fondo, mientras las primeras filas las ocupaban la familia Holt y sus simpatizantes. Jeremiah estaba sentado con un aire de absoluta certeza, sus hijos flanqueándolo como centinelas. El juez Crawford, un hombre corpulento cuya dignidad judicial se veía socavada por el sudor que manchaba su cuello, llamó al orden con 3 golpes secos del mazo. Petición de tutela de la señora Lena Holt, presentada por Jeremiah Holt, suegro de la demandada. Miró a Lena por encima de los lentes apoyados en su nariz. Señora Holt, su suegro ha solicitado la tutela alegando que usted no es capaz de manejar sus asuntos. La voz de Lena resonó clara en la sala. Soy perfectamente capaz, su señoría, como lo demuestra mi contrato de empleo con el señor Carver. Presentó el documento que Tomás había preparado. El juez lo examinó con creciente frustración mientras Jeremiah Holt se ponía de pie. Ridículo, algo arreglado a la ligera. Señor Holt, tendrá su turno, interrumpió el juez, aunque su tono sugería cierta simpatía. Lena se mantuvo firme. Después de que murió mi esposo, los Holt reclamaron todo, incluyéndome a mí. Cuando me negué a casarme con Samuel como habían arreglado, me quitaron la ropa, la dignidad y me dejaron a la intemperie para morir. Un murmullo recorrió el juzgado. Varias mujeres intercambiaron miradas, los hombres se removieron incómodos. Está mintiendo, tronó Jeremiah. Siempre ha sido inestable, igual que su madre.
Estoy empleada por el señor Carver como ama de llaves y jardinera, continuó Lena con firmeza. No soy propiedad que pueda reclamarse. El juez volvió a estudiar el contrato, buscando claramente algún defecto procesal. Al no encontrar ninguno, decretó a regañadientes. Este asunto requiere mayor revisión. El tribunal se reunirá de nuevo dentro de un mes. Hasta entonces, la demandada podrá continuar con su actual arreglo laboral. Al salir del juzgado con una victoria temporal en las manos, Jeremiah agarró el brazo de Abel. Su susurro llegó solo al oído de Abel. Desearás haber muerto con tu esposa antes de que esto termine, Carver. El olor a humo despertó a Abel. No era humo de leña del hogar, sino el hedor acre del queroseno y el heno ardiendo. Se incorporó de un salto en la oscuridad, con la mente alerta por años de vigilancia. A través de la ventana, un resplandor anaranjado iluminaba el cielo nocturno donde se alzaba su granero. ¡Fuego!, gritó Abel, calzándose las botas. Agarró el rifle por instinto y salió corriendo, donde lo esperaba el horror completo. El granero estaba envuelto en llamas que se alzaban voraces hacia el cielo. Dentro, los caballos relinchaban en pánico, sus sombras se veían entre las tablas ardientes. El ganado en el corral cercano bramaba y empujaba las cercas, con los ojos desorbitados de terror. Lena apareció a su lado, el rostro pálido a la luz del fuego. Los animales. Cubos. Bombas. Al pozo. Gritó Abel mientras corría hacia el granero. El calor lo golpeó como una fuerza física al acercarse a las puertas principales. Dentro, los caballos pateaban desesperados en los establos. Abel se cubrió la cabeza con el abrigo y se lanzó al infierno. El humo le quemaba los pulmones mientras luchaba por llegar al primer establo. La yegua se encabritó presa del pánico, pero Abel tomó el cabestro y la forzó hacia la puerta con el peso de su cuerpo. Una vez afuera, le dio una palmada en la grupa para alejarla de las llamas antes de lanzarse de nuevo al humo y al fuego. Lena había organizado una cadena de cubos desde el pozo, pero ambos sabían que era inútil. Aquel incendio había sido provocado a propósito. El queroseno se había rociado generosamente para asegurar la destrucción. Aún así, ella trabajó metódicamente, pasando cubo tras cubo con una determinación sombría. Al amanecer, el granero no era más que maderas humeantes y ceniza. 2 caballos salvados, uno perdido en las llamas. La mitad del heno de invierno desaparecido, herramientas destruidas, el carro dañado más allá de una reparación sencilla. Abel observó las ruinas con los ojos enrojecidos por el humo, el rostro manchado de hollín y sudor. Fueron ellos, los Holt, dijo Lena en voz baja. Abel asintió, demasiado exhausto para hablar. El ataque llevaba la firma de Jeremiah Holt, una advertencia de que las batallas legales no eran las únicas armas a su disposición. Podría haber sido peor, dijo Abel finalmente, entrecerrando los ojos ante el sol naciente. Podría haber sido la casa mientras dormíamos. Mientras estaban de pie entre la destrucción, el impacto completo de lo sucedido se hizo evidente. No era solo daño a la propiedad. Era el sustento de Abel, su independencia. Sin el granero, sin herramientas adecuadas ni refugio para los animales, el rancho lucharía por sobrevivir hasta el invierno. Lena encontró las alforjas de Abel antes de que él pudiera esconderlas. Su rostro se volvió de piedra al verlas sobre la cama, con el rifle apoyado contra la pared. La implicación era clara. Se estaba preparando para irse. «Te vas», dijo ella, con la voz plana, cuidadosamente vacía de emoción. Abel se giró, sorprendido de verla en la puerta. No la había oído acercarse. «Vas a terminar esto a tu manera, con violencia», no era una pregunta, sino una evaluación. «Con lo que funcione», respondió él, con la mandíbula marcada en una línea dura que le recordó al explorador decidido que una vez había llevado uniforme, que había creído en una justicia impartida al final de un rifle. Lena entró en la habitación, moviéndose con cuidado hacia la ventana. Afuera, la tierra quemada donde había estado el granero aún humeaba en algunos lugares,
Un monumento a la vindicta de los Holt. Yo debería ser la que se vaya. Esta es mi lucha, y te ha costado todo. Fue mi elección, dijo Abel con aspereza, mientras seguía guardando municiones, una pequeña bolsa de café, carne seca envuelta en tela. Lena se volvió hacia él, su compostura resquebrajándose. ¿Entonces te convertirás otra vez en un asesino, como en la guerra? Las manos de Abel se detuvieron, su expresión cambió a sorpresa. ¿Cómo lo sabes? Sara me lo contó, admitió Lena, lo del explorador que se convirtió en ayudante del sheriff y lo dejó después de matar a un hombre. El silencio se extendió entre ellos como un abismo creciente. El rostro de Abel volvió a endurecerse, sacudiendo la vulnerabilidad que había asomado. Esa fue otra vida. Lena comenzó a recoger sus pocas pertenencias, el vestido que le había dado Sara, el relicario de su madre, el pequeño cuchillo que guardaba para protegerse. Sus movimientos eran deliberados, reflejando los preparativos de él. Entonces volveré al pueblo. Sara me acogerá hasta que pueda encontrar pasaje a otro lugar. Los Holt estarán vigilando eso. Mejor que verte destruido por mi culpa, dijo ella, y su voz finalmente se quebró en la última palabra. Se movieron en direcciones opuestas, la cabaña de pronto demasiado pequeña para el peso de sus miedos no dichos. El de él, que preocuparse llevara otra vez a la pérdida. El de ella, que solo había traído destrucción a la única persona que le había mostrado bondad. La mano de Abel ya estaba en la puerta cuando oyó el sonido de porcelana rompiéndose. Se giró y vio a Lena inmóvil, mirando los pedazos de una taza de té que había estado sobre el aparador, la última pieza intacta del juego que había pertenecido a Mary Carver. La taza yacía hecha añicos en el suelo, la porcelana blanca esparcida como promesas rotas. Lena se arrodilló de inmediato, recogiendo los fragmentos con manos temblorosas, lágrimas cayendo en silencio sobre ellos. Lo siento, susurró. Era de tu esposa. Abel permaneció inmóvil un largo momento antes de dejar las alforjas. Se arrodilló junto a ella, sus manos ásperas uniéndose a las de ella para recoger los delicados trozos. Solo era una taza. Pero ambos sabían que era más que eso. Era el último vínculo tangible con la vida que había perdido, con la mujer que no había podido salvar, con la conexión con la humanidad que había cortado al levantar sus muros de silencio. Lena llevó los fragmentos a la mesa y los dispuso con cuidado. De un estante tomó un pequeño frasco de pegamento usado para reparar arneses. Con precisión metódica comenzó a reconstruir la taza, pieza frágil por pieza frágil. Las cosas que se rompen pueden repararse, dijo, concentrada en su trabajo. No quedan igual, pero a veces quedan más fuertes. Abel observó sus manos obrar su paciente magia, la taza recuperando poco a poco su forma bajo su cuidado. El silencio entre ellos pasó de la tensión a algo más tranquilo, una comprensión compartida que se formó sin palabras. No me voy para matarlos, dijo Abel por fin. Voy a buscar papeles legales a la cabecera del condado. Escritura de la propiedad a nombre de los dos. Las manos de Lena se detuvieron, alzó la vista para encontrarse con la de él. ¿A nombre de los dos? Acuerdo de sociedad, protección legal. Si algo me pasa, el rancho es tuyo, claro y documentado. Habló con tono práctico, pero el significado de tal arreglo quedó suspendido en el aire entre ellos, un compromiso que ninguno había querido expresar antes. ¿Por qué harías eso?, preguntó ella, sin poder ocultar su asombro. Abel estudió la taza parcialmente reparada, eligiendo sus palabras con cuidado. He estado solo demasiado tiempo. Los muros no solo mantienen a la gente fuera, también te mantienen dentro. La miró directamente. Ya perdí una vida. No pienso perder otra huyendo. La expresión de Lena se suavizó, comprendiendo el costo de tal confesión para aquel hombre solitario. No dejaré que los enfrentes solo. Ya no. Juntos terminaron de reparar la taza, sus dedos rozándose de vez en cuando mientras trabajaban. El resultado era imperfecto, finas líneas marcaban donde había estado rota, el asa un poco torcida,
pero se mantenía unida, más fuerte en los lugares quebrados. Al caer el crepúsculo, se sentaron a la mesa bebiendo café de la taza remendada, pasándola entre ellos en un ritual que se sentía extrañamente íntimo. El acuerdo de sociedad yacía entre ambos, los nombres unidos en tinta, como sus vidas se habían unido por circunstancias y elección. El sonido de un caballo acercándose rompió su ensimismamiento. Abel se levantó y tomó el rifle, asomándose por la ventana para ver al jinete solitario avanzando despacio por el sendero. «Es Jacob Holt», dijo, reconociendo al hijo menor. «Viene solo». «¿Una trampa?», preguntó Lena, moviéndose ya hacia el rifle apoyado en la pared. «Tal vez no. Viene a la vista, sin señales de otros». Se miraron, compartiendo una comprensión mutua. Pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos, dos personas rotas encontrando fuerza en su reparación. Abel se encontró con Jacob Holt en el borde del patio, rifle suelto pero listo. «Hasta ahí, muchacho». El hijo menor de los Holt detuvo el caballo, levantando las manos hasta la altura de los hombros para mostrar sus intenciones pacíficas. A sus 26 años, Jacob carecía de la dureza de su padre y sus hermanos. Su rostro mostraba cansancio, ojeras marcadas, barba de varios días en su mandíbula normalmente bien afeitada. «Vengo solo. Sin armas», dijo. «Necesito hablar con usted y con la señora Holt». Abel lo estudió, sopesando la posibilidad frente al riesgo. «Desmonta despacio. Deja el cinturón del arma en la silla». Jacob obedeció, con movimientos deliberados para evitar malentendidos. Una vez en el suelo, volteó los bolsillos del revés, un viejo truco de caballería para mostrar que no llevaba armas ocultas. El gesto no pasó desapercibido para Abel, que lo reconoció de sus días como explorador. «Diga a qué viene», dijo Abel cuando Jacob se acercó. «Planea quemarlos por completo mañana por la noche». La voz de Jacob era baja, urgente. «Tiene al ayudante del sheriff, Morris, en el bolsillo. Lo están llamando una pose para arrestarte por secuestro, pero eso no es lo que realmente pretenden hacer». Lena apareció en el porche, escopeta en mano. «¿Por qué nos dices esto, Jacob?». Jacob bajó la mirada, la vergüenza evidente en su postura. «Lo que te hicieron no estuvo bien. Y lo que están haciendo ahora tampoco». Miró nervioso hacia el pueblo. Samuel ha estado bebiendo mucho desde lo del juzgado, hablando cosas incoherentes y peligrosas. Negó con la cabeza. «Nunca lo había visto así». «A tu padre no le va a gustar esta visita», observó Abel. «Lo sé. Ya no puedo volver atrás». La simple afirmación llevaba el peso de una decisión que cambiaría su vida. Abel intercambió una mirada con Lena. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Ella asintió levemente y bajó la escopeta. «Entra», dijo Abel. «Dinos exactamente qué están planeando». La cabaña se sintió abarrotada con los tres alrededor de la pequeña mesa. Jacob se sentó con la espalda contra la pared, las manos rodeando una taza de café que Lena le había servido en silencio. La hospitalidad pareció sorprenderlo. 8 hombres en total, explicó Jacob. Samuel, Ezequiel, el ayudante Morris y su primo del condado vecino. 3 pistoleros contratados de Fort Worth que le deben favores a P. Trazó un mapa tosco sobre la mesa con el dedo. Vendrán desde 3 direcciones después de la medianoche. Planean rodear el lugar. Prender fuego primero a los edificios exteriores. Obligarlos a salir hacia el arroyo, donde los estarán esperando. Abel escuchó sin mostrar emoción, pero su mente ya calculaba ángulos, posiciones y vulnerabilidades. El rancho era indefendible con solo 3 personas, incluso si Jacob podía empuñar un arma. «Tenemos que ir al pueblo esta misma noche», dijo Abel, volviéndose hacia Lena. «Despierta al reverendo si es necesario. Es hora de reunir a cualquier aliado que podamos encontrar». «El pueblo no es seguro para la señora Holt», advirtió Jacob. «Tiene hombres vigilando la casa de Sarah Wheeler y la pensión».
No iremos allí, respondió Abel. A la iglesia. El reverendo Collins se mantiene al margen, pero no se inclina ante Jeremiah Holt ni ante nadie. Lena asintió. Michael Collins no siente ningún aprecio por los Holt. Walter interrumpió una vez su sermón, borracho y agresivo. El reverendo nunca olvidó esa falta de respeto. Abel comenzó a reunir lo que necesitarían, los papeles de la sociedad, el contrato de trabajo y el poco dinero que había ahorrado. Jacob, ¿vienes con nosotros o te quedas aquí? El rostro del joven mostró conflicto. No puedo volver con P. Tampoco puedo entrar al pueblo contigo. Me reconocerían. En North Pure hay una cabaña de línea, ofreció Abel. No es gran cosa, pero sirve de refugio. Iré allí, decidió Jacob. Tal vez pueda avisarles si se mueven antes de tiempo. El plan quedó decidido. Se prepararon para montar. Mientras subían a los caballos, Abel notó que Lena echaba una última mirada al huerto que había comenzado. Pequeños brotes verdes apenas rompían la tierra. Aquella visión endureció su determinación. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba del derecho a construir algo nuevo sobre tierra rota. La iglesia se alzaba en el extremo occidental del pueblo, sus paredes blancas de tablillas fantasmales bajo la luz de la luna. No había lámparas encendidas, pero Abel sabía que el reverendo solía trabajar hasta tarde, escribiendo sermones o revisando las cuentas de la iglesia. Se acercaron con cautela, usando las sombras del cementerio como cobertura. Abel llamó suavemente a la puerta trasera, la que conducía a la pequeña casa contigua del reverendo. Michael Collins abrió con una Biblia en una mano y un revólver Remington en la otra, un hombre familiarizado tanto con la salvación como con la practicidad. A sus 63 años, su rostro mostraba las profundas líneas de alguien que había visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Abel Carver, dijo con leve sorpresa. Y la señora Holt, supongo. Bajó el revólver y se hizo a un lado. Será mejor que entren rápido. El estudio del reverendo estaba lleno de libros, textos teológicos junto a manuales prácticos de vida en la frontera. Una lámpara ardía tenuemente sobre el escritorio, iluminando papeles dispersos. Problemas con los Holt, imagino, dijo Collins, dejando la Biblia a un lado pero manteniendo el revólver al alcance. Medio condado oyó lo del juzgado. Ha ido más allá de problemas, explicó Lena. Pretenden quemarnos mañana por la noche. 8 hombres armados que vienen a matarnos bajo el pretexto de una pose legal. El gesto del reverendo se ensombreció. El asesinato disfrazado de justicia sigue siendo asesinato. Miró a Abel. ¿Qué necesita de mí? Abel colocó el acuerdo de sociedad sobre el escritorio. Testigo y notario. Para hacer a Lena copropietaria legal de mi rancho. Necesito que quede correctamente documentado y archivado donde los Holt no puedan destruirlo. Collins examinó el documento con cuidado, sus ojos se abrieron ligeramente ante el arreglo. Una sociedad así entre personas no casadas era inusual, especialmente dada su breve relación, pero el reverendo había pasado suficientes años en la frontera para reconocer la necesidad práctica de tales acuerdos. Esto protege la posición de la señora Holt si algo le sucede a usted, observó. Pero no detendrá a los hombres de Jeremiah Holt mañana por la noche. No, admitió Abel, pero elimina su pretexto legal y lo convierte en asesinato, simple y llanamente. El reverendo asintió pensativo. La ley puede llegar demasiado tarde para impedir la violencia, pero quizá no demasiado tarde para la justicia después. Tomó su sello notarial. Daré fe de esto y enviaré copias a la capital del condado en el correo de mañana. ¿Y esta noche? ¿A dónde irán? De vuelta al rancho, dijo Abel. No podemos dejarlo indefenso. Necesitan ayuda, afirmó Collins sin rodeos. Soy un hombre viejo con un solo revólver, pero aún puedo montar, y aún puedo dar testimonio de lo que ocurra. Lena tocó la mano del reverendo con gratitud.
Los testigos pueden ser lo único que se interponga entre nosotros y tumba sin nombre. Un golpe en la puerta los sobresaltó a todos. Collins les hizo una seña para que guardaran silencio mientras se acercaba a la ventana y miraba con cautela entre las cortinas. Su tensión se disipó. «Es Sarah Wheeler», dijo, yendo hacia la puerta. «Y, si no me equivoco, Tomás Reyes viene con ella». La pequeña habitación se llenó cuando Sarah y Tomás entraron. Sarah llevaba un bulto con provisiones, comida, munición y suministros médicos. Tomás traía su propio rifle y una expresión decidida. «Jacob Holt vino a mi tienda después del anochecer», explicó Sarah. «Me contó lo que su padre estaba planeando». Miró a Lena. «Ese muchacho siempre fue distinto a los demás». «Está en mi cabaña de línea», confirmó Abel. «No pudo volver a casa después de advertirnos». Tomás asintió con aprobación. «Hace falta valor para enfrentarse a la familia, sobre todo a una como los Holt», dijo el herrero, con la voz de alguien que entendía decisiones difíciles. «He enviado aviso a amigos del barrio mexicano», añadió. «2 o 3 podrían unirse a nosotros al amanecer». Abel sintió algo desconocido expandirse en su pecho, el calor de la comunidad tras años de aislamiento. ¿Por qué arriesgarse por nosotros? Los Holt han gobernado mediante el miedo durante demasiado tiempo, respondió Sarah simplemente. Alguien tiene que plantar cara, y es más fácil hacerlo juntos, añadió Tomás. El reverendo Collins terminó de notarizar el acuerdo de sociedad con un trazo firme de su pluma. La ley debería proteger a personas como la señora Holt, pero cuando falla, la comunidad debe cubrir esa ausencia. Dividió el documento en copias y aseguró una en la caja fuerte de la iglesia. «Saldremos juntos al amanecer». Mientras ultimaban los planes, Eliza Thornton, la anciana jefa de correos que parecía conocer los asuntos de todos, apareció en la puerta con café e información. Vieron al ayudante Morris comprando munición extra, informó sin rodeos, y los muchachos Holt están bebiendo en el salón Wilkins, hablando a gritos de saldar cuentas. Abel asimiló la información con la evaluación táctica de sus días como explorador. Podían moverse antes de lo previsto. «Entonces debemos regresar ahora», dijo Lena con serena determinación. «No volverán a echarme de mi hogar». La palabra hogar quedó suspendida en el aire, significativa en su uso casual. El rancho había pasado de ser un refugio a algo digno de ser defendido, no solo propiedad, sino la promesa de un nuevo comienzo. Mientras se preparaban para partir, Abel miró a los aliados improbables reunidos en el estudio del reverendo. Una tendera, un herrero, una jefa de correos, un predicador y la mujer que lo había cambiado todo simplemente por sobrevivir. Las líneas estaban trazadas, pero no las que Jeremiah Holt esperaba. Partieron cuando el amanecer se acercaba, 6 defensores contra 8 atacantes. No eran buenas probabilidades según cualquier cálculo normal, pero Abel había enfrentado peores, y esta vez no luchaba solo. Al coronar la colina que dominaba el rancho, aparecieron nubes de polvo en el horizonte. Demasiados jinetes para ser solo los Holt. El tiempo de la preparación había terminado. Ahora llegaba el momento de resistir. Los jinetes se acercaron desde el este, siluetas oscureciéndose contra el sol naciente al cruzar el límite de la propiedad de Abel. 8 hombres en formación. Jeremiah Holt en el centro, flanqueado por sus hijos Samuel y Ezequiel. El ayudante Morris cabalgaba ligeramente detrás, la placa brillando en su pecho para dar una apariencia de autoridad legal. 3 desconocidos completaban el grupo, hombres duros con la mirada vigilante de pistoleros a sueldo. Abel se encontraba en el porche, el rifle sostenido con naturalidad a su lado. Detrás de él, Lena aguardaba en la puerta, mientras el reverendo Collins, Sarah, Tomás y Eliza se colocaban visiblemente alrededor del patio, testigos de lo que estaba por suceder. Jacob Holt se había unido a ellos al amanecer, eligiendo su bando en la confrontación venidera. «Hasta aquí llegan», llamó Abel cuando los jinetes alcanzaron el punto medio entre la linde y la cabaña, su voz firme e inquebrantable en el aire de la mañana. Jeremiah Holt levantó la mano,
deteniendo a su grupo. La sorpresa cruzó su rostro al ver a los testigos, sustituida de inmediato por la confianza ensayada de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad. «Estás ocultando a mi nuera contra su voluntad», Carver gritó. «El ayudante Morris tiene documentos para su devolución y para tu arresto». Morris se removió incómodo en la silla. La presencia del reverendo Collins complicaba lo que debía ser una simple operación de intimidación disfrazada de ley. «La señora Holt está aquí por decisión propia», respondió Abel con calma. «Y no está sola». Los ojos de Jeremiah se entrecerraron al recorrer a los testigos reunidos. Su mirada se detuvo en Jacob, su hijo menor, ahora de pie junto a Abel. «Muchacho, ¿qué estás haciendo?» Jacob enderezó los hombros, aunque su voz tembló levemente. «Lo correcto, papá. Por una vez, la mujer pertenece a la familia», insistió Jeremiah, dirigiéndose ahora a los testigos. «Este hombre se ha aprovechado de su estado de confusión». «No estoy confundida», llamó Lena, avanzando para situarse junto a Abel. «Y estoy exactamente donde elijo estar». Samuel Holt escupió al polvo. «Las mujeres no saben lo que quieren. Igual que su madre loca». El reverendo Collins se colocó al otro lado de Abel, la Biblia visible en una mano. «La señora Holt me parece perfectamente lúcida, al igual que su elección de compañía». El rostro de Jeremiah Holt se oscureció mientras su relato cuidadosamente construido se desmoronaba ante los testigos. «Esto es un asunto familiar, reverendo. Mejor déjelo en manos de los interesados. Cuando planea quemar la casa de un hombre con él dentro, se convierte en un asunto de la comunidad», replicó Collins con autoridad moral. «Un pecado que no puedo ignorar». El plan había cambiado. Se suponía que sería una intimidación sencilla, quizá una paliza para Carver, llevarse a la mujer por la fuerza, no una confrontación pública ante los ciudadanos más respetados del pueblo. Abel dio un paso adelante, el acuerdo de sociedad en la mano. «La señora Holt es copropietaria legal de esta propiedad desde ayer, notarizado y registrado en el Tribunal Territorial. Ya no es su nuera. Es mi socia». «Un arreglo conveniente», se burló Jeremiah. «El papel no cambia la sangre. Sigue siendo la viuda de Walter. Sigue siendo familia». «La ley dice lo contrario», intervino Tomás Reyes. «Una viuda con empleo y propiedad no tiene obligación legal con la familia de su marido». El control de Jeremiah siguió debilitándose. «¿Traes a un mexicano para darme lecciones de ley? ¿Sobre mis derechos?» «Traigo la verdad», respondió Tomás con dignidad, «algo escaso cuando usted habla, señor Holt». La confrontación se sostuvo al filo de una navaja. Los pistoleros observaban sin emoción. La mano de Samuel flotaba cerca de su arma. Ezequiel parecía cada vez más inseguro. Solo Jacob se mantenía firme junto a Abel. «Basta de palabras», dijo finalmente Jeremiah. «Morris, entrega los documentos. Muchachos, tomen a la mujer». Abel alzó ligeramente el rifle, sin apuntar, pero listo. «Den un paso más y lo consideraré invasión con intención de causar daño. Los documentos legales dicen que esta tierra pertenece a Lena y a mí. No son bienvenidos aquí». Morris dudó, la placa de su pecho repentinamente más pesada. «Señor Holt, no creo que». «No te pago para que pienses», espetó Jeremiah. «Samuel, ve por ella». Samuel desenfundó su pistola. Pero antes de avanzar, Jacob se interpuso directamente en su camino. «No», dijo Jacob, con voz ahora firme. «Esto termina aquí, papá. No más obligar a la gente. No más amenazas. No más incendios nocturnos». El rostro de Jeremiah se deformó de furia. «¿Te enfrentas a tu propia sangre? ¿Por qué? ¿Por una mujer loca y un ermitaño?» «Por lo correcto», respondió Jacob simplemente. «Por primera vez en mi vida, estoy haciendo lo correcto». El silencio pesó más que cualquier discurso.
Varios de los jinetes intercambiaron miradas incómodas. La violencia a plena luz del día, ante testigos, era otra cosa. El reverendo Collins aprovechó el momento. Jeremiah Holt, lo conozco desde hace 30 años. Conozco sus pecados y su orgullo. Pero el asesinato ante testigos sería una nueva profundidad incluso para usted. Nadie está hablando de asesinato, protestó Jeremiah, sin convicción. 8 hombres armados contra una mujer y un ranchero pacífico, intervino Sarah. ¿Cómo lo llamaría usted? El equilibrio cambió. Morris bajó los papeles. Uno de los pistoleros retrocedió su caballo. Jeremiah comprendió que su control se desvanecía. Esto no ha terminado, Carver. Hay otras formas de saldar cuentas. No, respondió Abel con firmeza. Ya no las hay. Si vuelve a acercarse a este rancho, a Lena o a cualquiera de nosotros, haré que los testigos presenten denuncias ante el alguacil territorial, dijo, señalando a los presentes. Buenas personas que testificarán sobre amenazas, incendio provocado e intento de asesinato. ¿Cuánto tiempo cree que conservará sus tierras entonces? El enfrentamiento se prolongó hasta que Ezequiel Holt puso la mano en el brazo de su padre. Papá, deberíamos irnos. Jeremiah lo miró, la traición reflejada en su rostro. Pero algo en la expresión de Ezequiel, quizá miedo, quizá razón, atravesó su furia. Samuel, ordenó finalmente. Nos vamos. Samuel dudó, aún con la pistola en la mano. Ahora, tronó Jeremiah. Con visible renuencia, Samuel enfundó el arma. El grupo dio la vuelta a sus caballos, salvando la dignidad con la ficción de que marcharse era una elección y no una necesidad. Antes de irse, Jeremiah clavó una última mirada en su hijo menor. Jacob, esta es tu última oportunidad de recordar dónde perteneces. Jacob sostuvo la mirada. Sé exactamente dónde pertenezco, papá. Aquí, haciendo lo correcto. Sin decir nada más, Jeremiah espoleó su caballo y condujo a su grupo de regreso más allá de la linde. La amenaza no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Abel bajó el rifle. A su lado, Lena soltó el aliento que no sabía que contenía. Sus manos se encontraron, entrelazándose con fuerza y ternura. Volverán, susurró ella. De otra forma, en otro momento, admitió Abel. Pero no como antes. No con todos mirando. No con testigos. El reverendo asintió. El poder de Jeremiah Holt siempre se ha alimentado del silencio. Quítenle eso y no es más que un viejo amargado con influencia menguante. Deberíamos celebrarlo con desayuno, dijo Sarah. Traje provisiones para todos. La tensión se rompió con risas suaves. El verano llegó al rancho. El jardín de Lena floreció contra todo pronóstico. El granero se levantó de nuevo. Jacob se quedó como peón. Tomás ayudaba los fines de semana. Los vecinos aparecían con madera y clavos. La gente lo llamó la resistencia silenciosa, el día en que el reinado de intimidación de Jeremiah Holt comenzó a desmoronarse. No con disparos ni sangre, sino con comunidad y testimonio. Una tarde de agosto, Abel y Lena se sentaron en el porche, viendo luciérnagas elevarse desde la pradera. Entre ellos, una taza reparada pasaba de mano en mano. Sarah mencionó que se va la maestra, dijo Abel. El consejo busca reemplazo. Lena sonrió. ¿Intentas deshacerte de mí, Abel Carver? Solo pensé que quizá extrañarías enseñar. Podrían ser ambas cosas, dijo ella. 3 días en el pueblo, el resto aquí, si mi socio acepta. Acepta, respondió Abel con la voz cargada de emoción. El jardín de Lena florecía bajo las estrellas, semillas de esperanza plantadas en tierra que antes parecía estéril, ahora dando su cosecha prometida.